Las selecciones de fútbol son mucho más importantes desde mi percepción que los clubes, ya que en vez de representar un barrio o localidad representan un país entero, o no, ya que hay selecciones que pertenecen a la FIFA y no son países, por ejemplo Gibraltar, pero bueno, eso da para otro video. Hoy les traigo un ranking con las 10 selecciones más ganadoras de la historia, es decir las que tienen más títulos, pero antes algunas aclaraciones. 1. Solamente contabilizo títulos oficiales, es decir que sean reconocidos por la FIFA y o la confederación a la que pertenezca el torneo. Parece una boludez aclarar esto, pero lo tengo que hacer igual. 2. Solo cuento títulos de selecciones mayores. Lo repito, selecciones mayores. No me vengan con los mundiales sub-20 ni los Juegos Olímpicos, aunque en este último hay algo que decir. 3. El fútbol en los Juegos Olímpicos de los años 1924 y 1928 fueron torneos organizados y reconocidos por FIFA, el resto no. Así que solo contabilizaré esos dos que, como es lógico, se jugaron con selecciones absolutas. Como prueba de ello tenemos de que Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo por los 2 mundiales del 30 y 50 y los Juegos Olímpicos de los años 1924 y 28. En cambio, Bélgica, que ganó los Juegos Olímpicos de 1920, a pesar de que se hizo con selecciones absolutas, no es reconocido por FIFA ya que el escudo de Bélgica no cuenta con ninguna estrella. ¿Les quedó recontra claro? No quiero ninguna queja boluda. En fin, ya me estaba enojando, que comience el video. En el puesto número 10 encontramos al combinado nacional de Australia. Los Socceroos tienen en su haber 4 Copas de las Naciones de la UFC obtenidas en los años 1980, 1996, 2000 y 2004, sin embargo dejarían de participar de este torneo ya que en el 2006 dejaron la Confederación Oceánica para irse a la Asiática en busca de subir el nivel de la selección al enfrentarse a rivales de mayor nivel, algo que hasta ahora les ha funcionado ya que clasificaron a 2 de 3 mundiales desde que están en la AFC. Australia debutó en la Copa Asiática en la edición 2007, donde caería en cuartos de final ante Japón por penales. 4 años después, en 2011, nuevamente Japón fue subverdugo al ganarle la final del torneo continental organizado en Qatar. Ya para el 2015 se sacaron la mufa y le ganaron a Corea del Sur 2-1 la final para ser por primera vez campeón de la Copa Asiática y ser la única selección en la historia del fútbol que salió campeón en 2 confederaciones diferentes, algo que parece imposible que vuelva a ocurrir ya que la única con chances de repetirlo sería Israel, que ganó la Copa Asiática del 64 y desde 1994 juega en la UEFA, aunque hasta ahora ni ha logrado clasificarse, aunque sea a una mísera Eurocopa. Me terminé yendo por las ramas, pero ya para cerrar con Australia, como dato curioso diré que es la única selección que le ganó una final de la Copa de las Naciones de la UFC a Nueva Zelanda, fue en el año 2000. En la 9ª posición está la Azzurra, Italia. Los Thanos son sin dudas una de las selecciones con más relevancia en la historia, pues cuentan con nada más ni nada menos que 4 Copas del Mundo. La primera fue en el año 1934, donde lograron el título de manera polémica, ya que según dicen los diarios de la época, Italia fue beneficiada todos los partidos al ser la selección local. También dicen que este torneo fue usado por Mussolini para tapar todo el quilombo que estaba haciendo, pero bueno, dejando esto de lado, Italia reivindicó el título 4 años más tarde en Francia. Sin embargo, ya para el siguiente mundial, el del 50, Italia fracasó al ni pasar la fase de grupos. Tuvieron que esperar hasta el 68 para salir campeones de algo, fue de la Eurocopa que se disputó en el país transalpino, donde luego de vencer en un partido desempate a Yugoslavia por 2-0, Italia ganó su primera y hasta ahora última Eurocopa. En el 82 ganaron su tercer mundial en España y cerrarían su palmarés en el año 2006 al ganar el Mundial de Alemania, donde eliminarían al local en semis por 2-0 con aquel recordado gol de Grosso, y derrotando en la final a la Francia de Zidane con Grosso marcando el penal definitivo. Después de ese mundial Italia cada vez parece estar peor. En la Euro 2008 perdieron en cuartos de final con España, para la Confederaciones 2009 dieron lástima porque ni la fase de grupos pasaron, en el Mundial 2010 tampoco pasaron la fase de grupos, lo único rescatable fue la Euro 2012, donde llegaron hasta la final la cual perdieron 4-0 con España.
En la Confederaciones 2013 obtuvieron un respetable tercer lugar, en el Mundial de Brasil tampoco pasaron la fase de grupos, en la Eurocopa de Francia perdieron en cuartos con Alemania, aunque pusieron mucho huevo y posterior a eso dieron la nota pero para mal, ya que no clasificaron al Mundial de Rusia 2018, al caer ante Suecia en el repechaje por un marcador global de 1-0. Al igual que hice con Australia, un dato de la selección italiana es que es junto a Uruguay la única selección que ganó el Mundial en su debut. Como antes dijimos, fue en el 34. En la octava colocación está el equipo nacional de Estados Unidos. Los Yankees tienen 6 títulos, los cuales obviamente son todas Copas Oro. La primera fue en el 91 por penales ante Honduras, la segunda en el 2002 contra Costa Rica, la tercera ante Panamá en 2005, la cuarta ante su clásico rival, México, en 2007, la quinta en 2013 ante Panamá y la última en el 2017 ante Jamaica. Todas estas copas falopas no se comparan con el tercer puesto obtenido en la Copa del Mundo de 1930, donde luego de que Yugoslavia renuncie a jugar el partido por la medalla de bronce, la FIFA le dio por escritorio el tercer puesto a los en ese momento dirigidos por Robert Millar. También estuvo a nada de ganar la Confederaciones 2009, donde tendrían una gran participación. Primero pasaron la fase de grupos como segundos, dejando afuera a la vigente campeona del mundo Italia, en semis le ganaron a la futura campeona del mundo España por 2-0 y en la final iban ganándole 2-0 a Brasil en el primer tiempo, pero 3 goles de la Canariña en la segunda mitad le hicieron quedar a Estados Unidos con la miel en los labios de ganar su primer título fuera de CONCACAF. El dato falopa que le voy a atribuir a Estados Unidos es el de que es la única selección que no es de UEFA ni de CONMEBOL que haya logrado quedar en el podio de una Copa del Mundo. Puesto 7, Francia. Los galos pueden presumir de hasta 7 títulos oficiales. El primer título de los Blues fue la Eurocopa del 84, en la cual hicieron de local y derrotaron a Portugal en semis por 3-2 y en la final a España por 2-0 con goles de Platini y Belón. Un año más tarde, en París, obtendrían su segunda estrella al ganarle la Copa Artemio Franchi a Uruguay 2-0. Para los que no sepan, la Copa Artemio Franchi es un torneo extinto el cual enfrentaba al campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América, en otras palabras la Intercontinental de Selecciones. Francia ganó la primera edición que bueno como bien antes dije fue la del año 85. Francia tuvo que esperar 13 años para volver a campeonar y nuevamente lo haría como selección local, esta vez en el Mundial de Francia 1998. Aquella Francia con jugadores de la talla de Barthez, Desailly, Deschamps, Petit, Thuram, Zidane, entre otros, y dirigida técnicamente por el señor Aimé Jacquet, derrotó a la Brasil de Zagallo con un marcador de 3-0, siendo hasta el día de hoy la última final de una Copa del Mundo que terminó en goleada y la única en la historia junto a la de Brasil-Suecia en el 58. Ya para el año 2000 por fin Francia salió campeón fuera de su país, fue en la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos, ganándole la final a Italia 2-1. Curiosamente 6 años más tarde Italia cobró venganza al ganarle a Francia la final del Mundial 2006, pero antes de esto Francia ganó las Copas Confederaciones de los años 2001 y 2003, esta última organizada en Francia. Los galos, después de 20 años de sequía mundialista, gritaron campeones en Rusia luego de vencer a la humilde Croacia por un 4-2 categórico en Moscú. El dato de Francia es que el primer gol en la historia de los mundiales fue de la selección francesa, más concretamente del jugador Lucien Laurent, que marcó a los 19 minutos frente a México el 13 de junio de 1930 en el Estadio Pocitos de Montevideo. Número 6, Egipto. Salah Football Club nos echa en cara sus 7 copas africanas las cuales les sirven para colarse en la sexta colocación. La primera fue en el 57, en el estreno de la competición, donde le ganaron al local Sudán en semis y vencieron en la final a Etiopía. Algo curioso de ese torneo es que Etiopía jugó la final sin enfrentar a nadie previamente. Y vos dirás, ¿por qué? Simple. Sudáfrica, el que iba a ser el rival de Etiopía en semis, fue descalificado por no usar una selección multirracial, en otras palabras, no llevaron a negros a la selección debido a la política del apartheid. El apartheid en simples palabras era un sistema que se empleó en Sudáfrica y otros países africanos en el cual se separaba a la sociedad según su etnia o raza. O sea, los negros solo podían estar con negros, los blancos solo con blancos, etc. Me recontra fui de tema XD. Ahora sí, sigamos con la corriente del video.
La segunda Copa Africana de Naciones de Egipto fue la segunda edición justamente, la de 1959, que tuvo a los mismos protagonistas que la anterior, Egipto, que fue como la República Árabe Unida debido a su fusión con Siria, Etiopía y Sudán. La República Árabe Unida salió campeona de manera perfecta, pues ganó sus únicos 2 partidos que le valieron para superar en la tabla a Sudán. Recién en 1971 los faraones volvieron a competir con el nombre de Egipto y ya para el año 1986 salieron campeones como locales luego de ganarle en la final a Costa de Marfil. La cuarta vino en el 98, cuando Egipto gritó campeón en tierras burkinesas. Las últimas 3 serían de manera consecutiva en los años 2006, 2008 y 2010, todas de la mano de Hassan Shehata. La última, la 2010, fue de manera espléndida ya que ganaron los 6 partidos y convirtieron 15 goles, siendo uno de los mejores campeones de la historia de la competición. Como dato curioso, en Rusia 2018 su portero Esmail Haddadi logró batir el récord del jugador más longevo en disputar una Copa del Mundo a sus 45 años, superando al meta colombiano Farid Mondragón que 4 años antes había disputado el Mundial de Brasil con 43 años de edad. En el quinto lugar está Alemania. El primer éxito de los teutones vino en el año 1954, donde ganaron la Copa del Mundo a los famosos Magiares Mágicos de Hungría en el conocido como Milagro de Berna. La segunda coronación llegó 18 años después en la Eurocopa de Bélgica 1972. Alemania Federal venció en semis al anfitrión y en la final goleó a la Unión Soviética por 3-0. 2 años más tarde, Alemania Federal llegaba como candidata al mundial que organizaba la otra Alemania, la Occidental. En la primera ronda quedaron segundos por detrás de su homónimo del Occidente, de hecho el clásico lo ganó Alemania Occidental 1-0 con gol de Jürgen Sparbasa. En la segunda ronda, Alemania Federal lideró su grupo al ganar todos los partidos y consiguió un boleto a la final en la que enfrentaría a la gran candidata, Países Bajos. A la naranja mecánica parece que se le rompieron los engranajes porque Alemania Oriental les ganó 2-1 y levantó su segunda Copa del Mundo. El siguiente título de Alemania vino 6 años después, en la Euro de 1980. El último título con el nombre de Alemania Federal llegaría en el 90, donde la Mannschaft le ganó la final a la Argentina de Bilardo de manera polémica luego de concretar un dudoso penal marcado por el árbitro uruguayo Codesal. Tras eso, las 2 Alemanias se unificaron y lograron su primer título tras la unión en el 96, con la Eurocopa de Inglaterra donde justamente dejaron afuera a los organizadores en semifinales. La final se la ganaron a República Checa. La séptima copa tuvo que esperar 18 años, en el Mundial de Brasil 2014. Alemania con gol de Götze le ganó 1-0 a Argentina y así, lograban su última Copa del Mundo hasta la fecha. La última gloria alemana fue la Copa Confederaciones 2017, la última edición del torneo, la cual ganaron llevando un equipo prácticamente suplente. Después de eso, Alemania cada vez viene a peor. Primero fracasó en el Mundial de 2018 al ni siquiera pasar la fase de grupos y quedar último en un grupo accesible junto a Corea del Sur, México y Suecia. Luego fracasó en la UEFA Nations League al descender a la Liga B en un grupo junto a Francia y Países Bajos, sacando solo 2 puntos de 12 posibles. Después, la UEFA por escritorio le hizo mantener la categoría ya que amplió el cupo de equipos para la liga y por ende se suspendieron los descensos. Realmente esta Alemania parece que no va para más, y es una de las peores de los últimos tiempos. Ya pasando al dato que siempre mando para cerrar con cada nación, para Alemania diré que es la única selección europea que ganó un mundial en Sudamérica, que bueno como sabrán es el de 2014. En la cuarta colocación encontramos al Tri, a México. Los actualmente dirigidos por el Tata Martino tienen 12 títulos de los cuales obviamente más del 90% son Copas Oro. Fueron los reyes de CONCACAF en los años 1965, 71, 77, 93, 96, 98, 2003, 2009, 2011, 2015 y son los vigentes campeones tras ganar la edición 2019 a Estados Unidos por 1-0 con gol de Jonathan Dos Santos. El hito más importante de la historia del fútbol azteca fue la Copa Confederaciones de 1999. En fase de grupos le ganaron a Arabia Saudita y Bolivia y empataron con Egipto.
fueron líderes con 7 puntos. En semifinales le ganaron a su clásico rival Estados Unidos por la mínima y en la final derrotaron a la todopoderosa Brasil por 4-3 en la posiblemente mejor final de la historia de las Confederaciones. También se pueden destacar sus 2 subcampeonatos de Copa América, el primero fue en el 93 donde, como siempre, Argentina le ganó a México con gol de Batistuta en el hasta hoy último título de la albiceleste. La segunda medalla de plata vino en el año 2001 donde Colombia les ganó la final 1-0 y obtuvo el único título de su historia. Como dato falopa, el tricolor es la única selección que cuenta con hasta 2 jugadores que hayan jugado 5 mundiales diferentes, estos son Rafa Márquez, que jugó los de los años 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, y Antonio Carvajal que jugó los de los años 1950, 54, 58, 62 y 66. En ninguno de esos 10 mundiales siquiera llegaron a los cuartos de final y su mejor puesto fue el 10º en 2014. Lo único bueno de México es el Chavo, viejo. Coincido, dame la mano. No existe ese país. El Chavo, el Chavo. No, pará, no. En el tercer puesto está mi querida llamada selección argentina. Es insólito que hoy estemos terceros, si hace 27 años éramos primeros, sacándole 10 copas a Brasil y una a Uruguay. Bueno, dejando de lado que llevamos casi 3 décadas sin tocar una copa, Argentina tiene una de las historias futbolísticas más ricas en el mundo en cuanto a éxitos. Primero que nada, tenemos 14 Copas América y somos el segundo país con más títulos en la competición, solo por detrás de Uruguay que tiene 15. La última fue en Ecuador 93, donde la albiceleste dejó en el camino a Bolivia, Brasil, Colombia y México. Segundo, Argentina cuenta con nada más ni nada menos que 2 Copas del Mundo. La primera vino en el año 1978, en plena dictadura militar. Argentina quedó segunda en el grupo A, por atrás de Italia. Para la segunda ronda, compartiría grupo con Brasil, Perú y Polonia. Primero derrotó a Polonia 2-0 con doblete del matador, Mario Alberto Kempes. En la segunda fecha, Argentina empató 0-0 con Brasil en Arroyito y todo quedaba para definirse en la última fecha. Brasil le ganó 3-1 a Polonia, por lo que Argentina debía ganarle por 4 goles de diferencia a Perú. La albiceleste tuvo una tarde mágica y le ganó 6-0 a la bicolor, aunque hay sospechas de que ese partido estaba arreglado principalmente por lo amistosa que siempre ha sido FIFA con las dictaduras. Mussolini, Videla, Méndez, algunos de los dictadores que usaban el fútbol para tapar todo el bardo que hacían. Bueno, el caso que Argentina clasificó a la final en la cual le ganó a Países Bajos por 3-1 con doblete de Kempes y uno de Bertoni. La segunda Copa del Mundo vino en el famoso Mundial de México 86. De la mano de Diego, Argentina arrancó el torneo ganándole 3-1 a Corea del Sur. En la fecha 2 se empató con Italia y en la última fecha, Argentina venció 2-0 a Bulgaria con goles de Valdano y Burruchaga. En octavos, el clásico del Río de la Plata se inclinó para el lado argentino. Una victoria por la mínima con gol de Pasculi abrió paso al famoso partido de cuartos de final contra los ingleses. Ni tengo que hablar de ese partido, ya todos conocen la historia de Diego haciendo un gol con la mano y el otro sacándose a medio mundo de encima. En semis, nuevamente una actuación estelar de Maradona eliminó a Bélgica y en la gran final, Argentina le ganó 3-2 a Alemania y logró su última Copa del Mundo hasta la actualidad. Pero Argentina también suma otros 3 títulos aparte de las 14 Copas América y los 2 mundiales, estos son el Campeonato Panamericano de 1960, no confundir con los Juegos Panamericanos. El Campeonato Panamericano era una especie de Copa América paralela que tenía como objetivo unificar a toda América, ya que participarían combinados de la CONMEBOL y de las extintas confederaciones de Norteamérica y de Centroamérica y Caribe. Argentina ganó la tercera y última edición de ese torneo, tras ganar 4 partidos, empatar 1 y perder otro, lo que nos daba un total de 9 puntos para la época. Brasil terminó segundo con 7, mientras que Costa Rica y México solo sacaron 4. Argentina también puede presumir su Copa Confederaciones del año 1992 y su Copa Artemio Franchi del 93 en la cual venció a Dinamarca por penales. Un dato del combinado albiceleste es que es la selección con más subcampeonatos en la historia del fútbol, con un total de 21. 3 por Copa del Mundo, 14 por Copa América, 2 por Copa Confederaciones, 1 por los Juegos Olímpicos y 1 por el Campeonato Panamericano. Le siguen en la lista Brasil con 18 y Alemania, Estados Unidos y Uruguay con 7.
La medalla de plata es para la selección charrúa, estoy hablando de Uruguay. Uruguay que no, a pesar de ser un humilde país de solo 3 millones de habitantes, ha sido cuna de grandísimos futbolistas como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Forlán, Diego Godín, Obdulio Varela, Enzo Francescoli, entre otros. Tienen un total de 20 títulos, pero comenzamos hablando de sus 2 campeonatos del mundo. Como bien sabrán, el primero fue el Mundial de 1930, el primer mundial de la historia, en el cual Uruguay fue anfitrión y salió campeón con puntaje perfecto al ganar sus 4 partidos. El segundo mundial para la celeste fue el del 50 tras el famoso Maracanazo, donde ante casi 200.000 brasileros que ya se creían campeones terminaron llorando. Como dijo Obdulio Varela, no le den bola a los de las tribunas. En la cancha somos 11 contra 11, los de afuera son de palo. Al final tuvo razón, tanta gente en la tribuna no le sirvió a Brasil para ganar su primer mundial. Aparte de estas 2 Copas del Mundo, Uruguay cuenta con 15 Copas América, siendo el máximo ganador de la competición. La última fue en 2011 en la Copa América de Argentina, donde dejaron afuera a los locales en cuartos, a Perú en semis y humillaron a Paraguay en la final. Hasta ahora vamos 17 títulos, pero nos faltan 3. Los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 son los únicos que fueron organizados por la FIFA y que por ende son reconocidos por esta, ya que se disputó con selecciones absolutas. Uruguay ganó los 2 torneos. El primero, el de 1924, fue de manera excepcional. Primero derrotó 7-0 a Yugoslavia en la fase previa. En octavos se despacharon de Estados Unidos con un marcador de 3-0. En cuartos las goleadas no frenaron, y humillaron al combinado francés por 5-1. En semis le ganaron 2-1 a Países Bajos y en la final volvieron a golear, esta vez a Suiza y por un 3-0. Así, Uruguay salía campeón ganando sus 5 partidos, marcando 20 goles y recibiendo solamente 2. Para el siguiente torneo, el de 1928, Uruguay fue, como bien dije antes, repitió el oro, pero no fue con tanta solvencia como la edición pasada. Luego de vencer a Países Bajos en octavos por 2-0, a Alemania en cuartos por 4-1 y a Italia en semis por 3-2, se mediría en la final ante Argentina. El partido terminó 1-1, por lo que se tuvo que jugar un desempate, el cual ganó Uruguay 2-1 y así obtuvo su segundo oro olímpico. Ya para cerrar nos queda hablar de la Copa de Oro de Campeones Mundiales de 1980, el cual fue un torneo que enfrentaba a las 6 campeonas del mundo hasta ese momento, a excepción de Inglaterra, que se negó a participar, por lo que su lugar fue tomado por los Países Bajos. Ese torneo fue durante la dictadura de Aparicio Méndez y sirvió un poco para tapar la derrota en el plebiscito para la reforma constitucional de Uruguay, que legitimaba al gobierno de facto. Como dato de Uruguay diré que en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 de la Conmebol fue la única selección que no perdió contra Brasil de visitante. La celeste iba perdiendo 2-0 ya en la primera media hora de juego, pero Cavani a los 31 recortó distancias, por lo que finalizó la primera parte 2-1 para Brasil. A los 3 minutos del segundo tiempo, un fuerte remate de Suárez se coló en la portería de Alisson y Uruguay rescataba un valioso empate. Llegamos al tan esperado primer lugar, que como seguro suponían le pertenece a Brasil. El primer título de Brasil fue la Copa América de 1919, la cual ganaron al vencer en la final a Uruguay en un partido inédito que duró 150 minutos. El gol de Friedenreich a los 122 fue el único de todo el partido. El segundo título fue la Copa América del 22, en la cual Brasil fue campeón ante Paraguay en la final. Inicialmente se iba a jugar un triangular entre brasileros, paraguayos y uruguayos, pero Uruguay renunció a la competición como protesta del arbitraje en su partido ante Paraguay en la fase previa, así que hubo un único partido entre la canariña y la albirroja, el cual, como ya dije, ganó Brasil por 3-0. Para el 49, nuevamente Brasil venció a Paraguay en la final de la Copa, pero esta vez por un abultado 7-0. El cuarto y quinto título son los campeonatos panamericanos, de los cuales ya hablé antes. Brasil ganó la primera y la segunda edición, las de los años 1952 y 56. La sexta estrella llegó en el 58 y fue la primera Copa del Mundo para el Scratch. Le ganaron 5-2 a Suecia en la final y es hasta ahora el récord de la final con más goles de la competición. De la mano de Pelé, Brasil también ganaría los mundiales de Chile 62 y México 70, sin embargo llegó a estar 40 años sin ganar una Copa América luego del título de Brasil 49.
Para la Copa América de 1989 organizada en tierras cariocas, Brasil rompió su sequía continental y gritó campeón luego de vencer en el partido definitorio a Uruguay por 1-0. Luego Brasil ganaría los mundiales de Estados Unidos 94 y Corea del Sur Japón 2002. Entre medio obtuvo las Copas América de 1997 y 1999, organizadas en Bolivia y Paraguay respectivamente, y la Copa Confederaciones de 1997, donde rompió el récord de la final más desigual de la historia del torneo al vencer a Australia por un marcador de 6-0. Romario y Ronaldo marcaron un hat-trick cada uno. El siguiente logro fue la Copa América del año 2004, donde le ganaron la final a Argentina por penales. Un año más tarde, en la Confederaciones de Alemania 2005, eliminaron al local en semis y nuevamente le ganarían la final a Argentina, esta vez por 4-1. Pero la paternidad de la verde amarela sobre la albiceleste no frenó acá y en 2007 le ganarían una nueva final, esta vez de Copa América, y nuevamente por goleada con un 3-0 cortesía de Julio Baptista, Roberto Ayala en contra y Dani Alves. Los siguientes dos títulos de Brasil fueron las Copas Confederaciones de 2009 y 2013, y cierra su glorioso palmarés en 2019, donde ganarían la Copa América organizada en su país de manera polémica ya que le robaron a Argentina en semis y a Perú en la final. De Brasil es difícil encontrar un dato que sea curioso, pero puedo decir que es la selección que más veces ganó el premio a mejor selección del año de la FIFA, que se lo dan a la que termina el año líder en el ranking FIFA. Brasil lo ganó 12 veces, aunque la última data del año 2006. Desde ese entonces obtuvo 4 segundos puestos y 4 terceros puestos. El año pasado, el 2019, finalizó tercero por detrás de Bélgica y Francia. En fin, hasta acá el video de hoy, creo que quedó medio largo pero era necesario, no quería pasar tan por arriba los logros, que de todos modos medio que lo hice porque si no estábamos 20 años pero igual creo que quedó bien. Espero que les haya gustado y nada, les mando un abrazo grande y pásenla lindo. Chao.